La Guerra Civil Española, epígrafe 6.1, evolución cronológica e intervención internacional. Ten los apuntes delante y activa tu mente. El 17 de julio de 1936, el teniente coronel de la Legión Juan Yagüe se sublevó en el Protectorado Español de Marruecos y declaró el estado de guerra. Un día después, el golpe militar comenzó a extenderse por la península y el 19 de julio Francisco Franco asumía el liderazgo de la sublevación. Sin embargo, el triunfo del golpe no fue uniforme. En cada ciudad el resultado dependió, en gran medida, de la posición que adoptaron la Guardia Civil, la Guardia de Asalto, los carabineros y sobre todo las organizaciones obreras y sindicales. La sublevación triunfó en el Protectorado de Marruecos, en Canarias, en Baleares, en Galicia, Castilla y León, Navarra, buena parte de Aragón y algunas capitales andaluzas, además de enclaves aislados como Oviedo, Granada o Zaragoza. Se trataba en su mayoría de zonas conservadoras y agrarias, con importantes reservas de trigo y sin grandes concentraciones urbanas que alimentar. Por el contrario, el levantamiento fracasó en las grandes ciudades industriales como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, donde el peso del movimiento obrero y de las fuerzas de izquierda era mayor. El gobierno republicano decidió entregar armas a sindicatos y partidos políticos, lo que permitió sofocar la sublevación en puntos clave. La República conservaba las principales zonas industriales del norte y, algo fundamental, las reservas de oro del Banco de España. España quedaba así dividida en dos zonas. El golpe de Estado, concebido como una acción rápida y violenta, fracasaba en su objetivo inmediato y se transformaba en una guerra civil. En las primeras semanas, la violencia fue extrema en ambos bandos. Se multiplicaron los juicios sumarios, las ejecuciones y los asesinatos. En la zona sublevada, la represión se dirigió especialmente contra militantes obreros, campesinos e intelectuales. Una violencia desde arriba y sistémica, organizada por las autoridades militares y civiles, falangistas y requetés. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. En la zona republicana la violencia no fue sistémica, sino espontánea y se cebó sobre todo en sacerdotes y personas de clases acomodadas. Con el paso de los meses, el gobierno republicano logró controlar en parte esa violencia popular. El objetivo prioritario de los sublevados fue desde el principio la conquista de la capital, de Madrid. Las tropas avanzaron desde Navarra bajo el mando de Mola, aunque fueron detenidas en la Sierra de Guadarrama. Desde el oeste, Yagüe tomó Badajoz, logrando unir las zonas sublevadas. Desde el sur, las fuerzas franquistas se aproximaron a Madrid tras ocupar Talavera y Maqueda. Sin embargo, Franco decidió desviar sus tropas para liberar el Alcázar de Toledo en septiembre de 1936. La operación tuvo un enorme valor propagandístico y reforzó su liderazgo dentro del bando sublevado. Sin embargo, esto retrasó el asalto definitivo a la capital, permitiendo a los republicanos organizar mejor su defensa. Así, en noviembre de 1936 comenzó la batalla de Madrid. El gobierno republicano se trasladó a Valencia y dejó la defensa de la ciudad en manos de una junta de defensa. Se militarizaron las milicias y se organizaron las primeras brigadas mixtas. Además, empezaron a llegar las brigadas internacionales, formadas por voluntarios extranjeros. Los combates fueron durísimos, especialmente en la ciudad universitaria y en el Puente de los Franceses, mientras la aviación alemana e italiana bombardeaba la ciudad. El alzamiento militar no triunfó en Madrid, que quedó bajo el dominio del gobierno republicano. Desde ese momento, la toma de la capital se convirtió en un objetivo prioritario para las tropas sublevadas. Entre julio de 1936 y marzo de 1937 se produjeron una serie de episodios bélicos conocidos como la Batalla de Madrid. En agosto de 1936, las tropas del Protectorado de Marruecos desembarcaron en Cádiz y avanzaron hasta Extremadura y Toledo, quedándose a las puertas de Madrid a finales de octubre. El gobierno de la República se estableció en Valencia y encomendó la defensa de la ciudad a una junta militar.
La llegada de las brigadas internacionales y de aviones y tanques soviéticos en este momento impidió la conquista de Madrid. Además, los ejércitos sublevados fueron derrotados en la batalla del Jarama, en febrero de 1937, y en la de Guadalajara, en marzo de 1937. Al fracasar el asalto frontal a Madrid, los sublevados intentaron rodear Madrid en las batallas del Jarama y de Guadalajara. Madrid resistió y Franco decidió cambiar de estrategia. Así, a partir de abril de 1937, el esfuerzo sublevado se dirigió contra el norte industrial, aún en manos republicanas. Las tropas sublevadas avanzaron sobre el País Vasco, Cantabria y Asturias. El episodio más simbólico de esta campaña fue el bombardeo de Guernica el 26 de abril de 1937, llevado a cabo por la Legión Cóndor alemana. Fue uno de los primeros bombardeos sistemáticos contra población civil en Europa y quedó inmortalizado en el famoso cuadro de Pablo Picasso. Entre abril y octubre de 1937, y tras fracasar en Madrid, las tropas de Franco se dirigieron a la Franja Cantábrica e iniciaron la ofensiva en el Frente Norte. El 26 de abril de 1937 se produjo el bombardeo de Guernica por los aviones de la Legión Cóndor alemana. A continuación, el ejército sublevado atacó el Cinturón de Hierro de Bilbao y ocupó la ciudad en el verano de 1937. Entre agosto y octubre cayeron Santander y Asturias. De esta forma, el bando sublevado se hizo con los recursos industriales y mineros del norte y pudo concentrarse en el frente oriental. Al terminar el año, el territorio controlado por el gobierno republicano se había reducido a 1/3 del país. Con la caída del norte, la República perdió una de sus principales zonas industriales y mineras. En el frente de Aragón, los republicanos intentaron cambiar el rumbo de la guerra con la ofensiva sobre Teruel a finales de 1937. Aunque lograron ocupar la ciudad, Franco contraatacó y recuperó el control, avanzando hasta el Mediterráneo en abril de 1938. El territorio republicano quedó así dividido en dos, aislando Cataluña del resto de la zona leal a la República. En julio de 1938 comenzó la Batalla del Ebro, la más larga y sangrienta de la guerra. El ejército republicano intentó una ofensiva desesperada, pero la superioridad aérea y artillera de los sublevados fue decisiva. Así, tras meses de combates y cerca de 100.000 bajas, la derrota republicana marcó el principio del fin de la República. En diciembre de 1938, Franco inició la ofensiva contra Cataluña. Barcelona cayó el 26 de enero de 1939. Más de 400.000 personas huyeron hacia Francia, donde fueron internadas en campos de concentración improvisados. Mientras, en el interior del bando republicano crecían las divisiones. El presidente de la República en aquel momento, Juan Negrín, defendía resistir hasta el estallido de una guerra europea que pudiera cambiar el equilibrio internacional. Sin embargo, en marzo de 1939, el coronel Segismundo Casado dio un golpe de estado contra el gobierno de la República, con la intención de negociar la paz. Sin embargo, Franco exigió la rendición incondicional. El día 28 de marzo, las tropas franquistas entraron en Madrid y el 1 de abril de 1939, la guerra terminó oficialmente. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco.
Por otro lado, la Guerra Civil Española tuvo desde el principio una dimensión internacional. Se interpretó como un enfrentamiento entre fascismo y democracia, entre revolución social y autoritarismo. La Alemania nazi y la Italia fascista apoyaron decididamente a los sublevados, enviando aviones, tropas, tanques y asesores militares. Portugal también colaboró logísticamente, y este apoyo fue fundamental, especialmente en los primeros meses del conflicto. La República, por su parte, contó con el apoyo de la Unión Soviética, que envió material bélico y asesores, y con la solidaridad de México. Además, cerca de 40.000 voluntarios de más de 50 países formaron las Brigadas Internacionales, que combatieron en defensa de la República. Camaradas de las Brigadas Internacionales, razones de Estado os hacen volver a vuestra patria. Podéis marchar orgullosos. Sois la historia. Sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las Brigadas Internacionales! Mientras tanto, Francia y el Reino Unido impulsaron el Comité de No Intervención, prohibiendo la venta de armas a ambos bandos, una neutralidad que en la práctica perjudicó más al Estado republicano que a los sublevados. La Guerra Civil Española se convirtió así en un laboratorio de la Segunda Guerra Mundial. Fue el anticipo del gran enfrentamiento ideológico que estallaría en Europa pocos meses después, y sus consecuencias marcarían profundamente la historia de España durante décadas.